Déjenme aceptar a sus compañeros que van uniéndose. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que hicimos en la clase del día martes, la clase sincrónica. Trabajamos con este teorema. Entonces, pero antes de este teorema quiero que recuerden bien el anterior. Esta es la demostración y el enunciado está ahí. Fíjense lo que dice. Dice, sea n con su respectiva descomposición en factores primos y sea un número d entero positivo. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que d divida a n es que d sea de la forma, esa productoria, o sea, que tenga una descomposición en factores primos, de tal forma que, ahí está pintado en amarillo y encerrado en rojo, las potencias de estos primos obviamente son mayores o iguales a 0, pero deben ser menores o iguales a n sub i. Eso significa, y esto se los decía en esa clase, que a partir de ahora, el hecho de que un número d divida a otro, lo podemos analizar en términos de una condición de las potencias en su descomposición prima. Y es justamente lo que está pintado en amarillo y encerrado en rojo. Bien, con ayuda de eso, empezamos a demostrar el segundo teorema que dice, si tienen dos números enteros positivos con sus respectivas descomposiciones en factores primos, ¿bien? Y da todos los detalles el teorema, ¿cierto? Dice, donde a sub i y b sub i son mayores o iguales a 0, para todo i, entonces podemos calcular fácilmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿De qué manera? Usamos los mismos primos, la misma cantidad de primos en la descomposición del a y del b, y aquí el detalle está en las potencias, ¿cierto? Para el máximo común divisor, las potencias de los primos será el mínimo entre el a sub i y el b sub i, para cada i, ¿cierto? Cada vez que, por ejemplo, yo quiera calcular el S1, voy a tener que calcular el mínimo entre A1 y B1. Quiero calcular el S10, debo calcular el mínimo entre A10 y B10. Bien, algo similar, muy similar para el mínimo común múltiplo, donde ahora trabajamos con el máximo entre A sub i y B sub i. Bien, entonces, déjenme bajar un poquito aquí. Sobre la demostración, nosotros seguimos la estrategia del libro, ¿cierto? Decimos sea d igual a ese número que se propone, a la productoria, desde igual 1 hasta acá, de los primos p sub i con las potencias si que están definidas como el mínimo. Tenemos que demostrar que este número d es justamente, precisamente el máximo común divisor. Y para eso tendríamos que demostrar tres propiedades que lo caracterizan, ¿cierto? Que es positivo, que divide al A y al B, y que si existe un F que divide A y B, el F debe dividir a este número. Si se cumplen esas tres condiciones, tenemos la garantía de que el D es el máximo común divisor. Entonces, aquí fuimos argumentando por qué se cumple la propiedad 1, ¿cierto? Es positivo porque los S sub i siempre son mayores o iguales a 0. Lo más chico que puede ser el D es 1, si todos los S sub i fueran 1, a pesar de que eso no puede pasar, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ir analizando los casos. Pero lo importante es que el D es positivo. La segunda parte, como el SI es el mínimo, en particular, SI es menor o igual a sub i y SI es menor o igual a B sub i. Por tanto, esas dos condiciones, usando el teorema anterior, me garantiza que el D divide al A y divide al B. Y nosotros quedamos como en la tercera parte, que no lo llegamos a completar y les dejé como tarea pensarlo. Ahora vamos a terminar esa parte, dice. Vamos a suponer que hay un F que divide a A y divide a B. Vamos a trabajar con el valor absoluto del F. ¿Por qué trabajamos con el valor absoluto de F?
porque f sin valor absoluto pudiera ser negativo. Y yo necesito trabajar con la versión positiva de f para poder escribir lo que está aquí, que vamos a pintar con amarillo. Esperen, déjenme tomar la lapicera. Para poder usar esta descomposición en factores primos, porque no pueden olvidarse, por favor, el día de la prueba igual, la descomposición en factores primos se aplica a números mayores a 1, es decir, enteros positivos. De otra forma, no podemos usar ese teorema. Entonces, si nosotros tenemos esta descomposición en factores primos, nosotros podemos traducir esta información sobre f en términos de las potencias de las potencias de los p sub i, o sea, usando el teorema 1, que significa que valor absoluto de f divide a. Eso significa esto de aquí, que lo voy a encerrar en un cuadrado rojo. ¿Y qué significaría que valor absoluto de f divide a b? Significa que las potencias en la descomposición prima de valor absoluto de f se comportan de esta manera. Entonces, una vez que tengo esto, vamos a recordar quién era el S sub i. Si yo tengo que fi es menor o igual a sub i y fi es menor o igual a b sub i, obviamente se va a cumplir esto de aquí. fi va a ser menor o igual al mínimo, y el mínimo es justamente el si. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Acabamos de verificar que los f sub i son mayores o iguales a 0 y menores o iguales a si. Una vez más, esta información que acabamos de llegar ahí, tengo que traducirla en términos de divisibilidad, usando el teorema 1. Esto significa que valor absoluto de f divide a d, porque las potencias de sus factores primos están cumpliendo esa condición. Eso aquí es clave, chiquillos. Si todavía no se dieron cuenta, tienen que volver a leer el primer teorema, el teorema 1. Déjenme ver, en el chat estoy recibiendo mensaje. Bueno, puro presente. Ok, entonces llegamos hasta aquí. Ahora, claro, alguien se puede preguntar, pero profe, yo quería verificar que f divide a d, no que valor absoluto de f divide a d. Bien, eso se soluciona muy fácilmente. Fíjense. Si nosotros tenemos que valor absoluto de f divide a d, esto se cumple si solamente si d es igual a un entero que le llamo t por valor absoluto de f para algún t entero. Ahora, sabemos que valor absoluto de f puede ser más o menos f. Entonces decimos, bueno, esto definitivamente va a ser más o menos f. Y esas opciones de signo yo la puedo pasar, porque estoy en producto, a t. Esto es igual más menos t por f. Y esto significa que d es igual a un entero por f. Y eso no es nada más ni nada menos que f divide a d. Entonces aquí estamos listos. Mostramos las tres propiedades. Esto implica que d definitivamente es el máximo común divisor. Tarea. Algo faltó en el teorema. Llamen m igual al mínimo común múltiplo y verifiquen que efectivamente eso es igual a esta productora. O sea, la segunda parte del teorema no la hemos demostrado. Les dejo como tarea hacerlo. P sub i, potencia máximo, A sub i, B sub i. ¿Cómo van a demostrar esto? Recuerden que para el mínimo común múltiplo tenemos una versión, ¿cierto?, de tres propiedades también. Un número va a ser el mínimo común múltiplo si solamente sí cumple tres propiedades. Entonces es básicamente análoga a la demostración. Es muy buen ejercicio que ustedes lo hagan. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe. No, profe.
Ok. Vamos a continuar. Ustedes, si tienen el libro impreso o lo están siguiendo de forma digital, se van a dar cuenta que vamos a saltar varias secciones. Por lo menos una me voy a saltar ahora. Después me voy a saltar otra. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en los contenidos mínimos. O sea, a mí me encanta este curso, yo pudiera seguir detalle a detalle, pero no puedo correr el riesgo de acabar el semestre sin ver, por ejemplo, congruencias en ZN, el pequeño teorema de Fermat, ese tipo de resultados así que son la esencia misma del curso. ¿Ya? Entonces hay cositas que voy a omitir en el texto, secciones, y algunas otras que sí las voy a mencionar, pero sin demostraciones, porque no forman parte del contenido mínimo, son más bien una herramienta conceptual que vamos a usar. Bien, entonces una cosa interesante, vamos a cerrar aquí esta parte. Si se dan cuenta, la sección que vimos consta de 2 teoremas, ¿cierto? No olviden el primer teorema de la sección que acabamos de ver. Tienen que tenerlo en una hojita ahí aparte, bien escrita, porque ese primer teorema, les repito, o sea, les lleva la divisibilidad en términos de propiedades de potencias de los números. Y este segundo teorema es igual una herramienta útil para calcular máximo y mínimo. Ahora, existe una función, de hecho la clase asincrónica, la última vez que yo revisé cuántos estudiantes la realizaron, solo tenía como 20 estudiantes que vieron los videos y que contestaron el pequeño quiz, el pequeño cuestionario. Entonces, chiquillos, tienen que hacer las clases asincrónicas, porque si no la hacen, si la mayoría no la hace, tengo que retomar a clase sincrónica y vamos a tener que tener cátedra, y eso va a ser una lástima porque esta es una primera versión de clase BitLearning y debería funcionar. Tienen que echarle un poco de voluntad y hacer eso. La mayoría, o estuve viendo los resultados de la pequeña evaluación que viene después de los videos. Algunos se equivocaron. La idea es que si yo me equivoco, vuelva a ver los videos y vuelva a hacer el quiz, porque este pequeño cuestionario lo puedo volver a hacer, ¿ya? Es una evaluación formativa. Entonces, esa es la idea, chiquillos. Si ustedes tienen como 1 hora para esa actividad, los videos tienen una duración de 5 o 6 minutos cada uno. Y realizar después el cuestionario, pensándolo, y eso 15 minutos, vamos a decir. Entonces tienen tiempo suficiente incluso para ver 4 veces el video, los 2 videos, y volver a hacer el cuestionario. La idea es que ustedes sepan y tengan seguridad de las respuestas. Porque, por ejemplo, en esta clase me interesa que para todos esté claro que los números primos son infinitos. ¿Bien? Y los videos lo explican de forma entretenida. Los números primos son infinitos y no existe una fórmula para determinar la secuencia de números primos. O sea, a pesar de que son infinitos, no hay una fórmula que te diga, mira, con esta fórmula obtienes todos los números primos. Así como existe, por ejemplo, una fórmula para determinar todos los números pares. ¿Cuál es? Tosca, ¿cierto? Basta hacer variar el K en los enteros y ustedes con esta formulita obtienen todos los números pares. Para los impares, lo mismo, ¿cierto? 2K más 1, 2K menos 1, hay 2 versiones ahí. Y obtienen todos los números impares. No existe algo así para los números primos. Ese es un problema que en matemáticas se llama problema abierto, que están investigando, o sea, han pasado muchísimos años desde que se ha formalizado el concepto de los números primos y no hay respuesta a ello. Hay avances, sí. Ahí en los videos había unos nombres interesantes sobre cierto tipo de números primos que tiene que ver y una relación con los números perfectos y además la hipótesis de Goldman, ¿cierto? Que es muy interesante, problemas fáciles de entender, pero tan difíciles de demostrar o refutar. Bien, entonces,
asumiendo que cada uno de ustedes hizo su clase asincrónica, vamos a mencionar esto. Sea pi de x es una función que va a denotar la cantidad de primos menores iguales que x. Entonces voy a hacer un abuso notación, por eso pongo 2 puntitos delante de la igualdad. Esto es la cantidad de primos menores iguales a x. Claro, siempre asumiendo que el x es entero positivo. Entero positivo, aquí voy a poner desigualdad estricta. O mejor, pongamos justamente x, z más. Bien, entonces esta función está definida en este estudio de teoría de números. Acuérdense que el libro que estamos siguiendo es Teoría de números para principiantes, así se llama. O Introducción a teoría de números también, es otro posible título del libro. Entonces existe una teoría mucho más profunda donde se estudia esta función, que es la cantidad de primos menores o iguales a x. Ahora, les hago una pregunta. Asumiendo que todos vieron los videos, ¿existirá una fórmula para esta función? Podré saber con una fórmula matemática, dado un x, digamos el x que valga, no sé, 100.000, saber cuántos primos hay antes de 100.000. ¿Qué creen? En lo que van pensándolo, voy a ir escribiendo algunos valores de esta función. Por ejemplo, pi de 1. ¿Cuántos primos menores iguales a 1 hay? No hay, ¿cierto? Entonces, 0. Pi de 2. ¿Cuántos primos menores o iguales a 2 existen? El 2, ¿cierto? Solo 1. Pi de 3. ¿Cuántos primos menores o iguales a 3 tenemos? El 2 y el 3, o sea, 2. Pi de 4. ¿Cuántos primos menores iguales a 4 tenemos? El 2 y el 3 nuevamente, son 2. Y así podemos ir para números chicos, ir evaluando. Por ejemplo, pi de 10. Este es el Profe, ejemplo que dan. el 1. El 1, El 1 ¿cuál? también es un Pi de primo. 1. Por ejemplo, el número primo de mayor o igual a 2. Tenemos el 1 y el 2. Ya, el 1 no es considerado como primo en este libro. Ah, ya. ¿Ya? Por eso es que está con esos valores. Ahora, el 10. ¿Cuáles son los primos menores iguales a 10? Son el 2, el 3, el 5, el 7, 4. Pero yo lo calculo, si se dan cuenta, ¿cómo calculo hasta ahora? ¿Cómo he calculado pi de x? Listando la cantidad de primos, ¿cierto? Que hay antes que x. Ahora, si yo subo el número, por ejemplo, a 3.500.000 el x, que valga eso, tendría que conocerme todos los primos que están antes de 3.500.000. Entonces les pregunto, ¿existirá una fórmula para esta función pi? A lo mejor de combinatorias puede ser o no. Resultados de combinatoria que me entreguen los primos menores o iguales a x para cualquier x. ¿Qué creen los demás? Los que vieron los videos de la clase asincrónica. ¿Qué creen? Ah, no, pero los videos no decían eso. Hablaba sobre los Salía- primos y la dificultad sobre dar, digamos, una lista o una forma de determinar los primos. Hay una forma de determinar los primos, pero dice que no se pueden determinar todos los números primos. ¿Ya? O sea,
Lo que comentaba en los videos es que es un tema difícil determinar una fórmula que te entregue todos los primos. O sea, si este número cumple estas condiciones, es primo. Eso no existe. Existe, como dice su compañero, primos bien particulares que se llaman, por ejemplo, primos de Mersenne, que hablaba el video. Entonces, se conocen 49 primos de Mersenne. O sea, imagínense. Lo que sí dice la matemática es que existen infinitos números primos. Eso sí se demuestra. Pero conocemos muy pocos, una cantidad finita de números primos en la actualidad. Entonces, mucho menos vamos a poder determinar, no sé, pues si X es un número muy alto, ¿cómo vamos a determinar cuántos primos son menores o iguales a X? O sea, eso es un problema abierto también, no lo sabemos. Entonces vamos a escribir eso, decimos, no existe una fórmula para pi. No existe ni una fórmula recursiva ni nada de eso. Solo una aproximación asintótica. ¿Cuál es esa aproximación asintótica? Bueno, es el siguiente teorema, que no lo vamos a demostrar. Este teorema se llama teorema de los números primos. Entonces, si pi de x representa la cantidad de primos que existen, donde, o sea, la cantidad de primos menores o iguales a x, se cumple que el límite, cuando x tiende a infinito, de esa función pi de x sobre este cociente, logaritmo en base 10 de x, es igual a 1. O sea, esto de verdad es como para morirse, para alguien que está estudiando teoría de números, porque existe una relación asintótica de esta función, pero no te permite determinar una fórmula algebraica para pi de x. Bien, existe teoría mucho más avanzada, con matemática avanzada, que estudian esto, hacen la interpretación geométrica, etcétera. Pero nosotros nos vamos a quedar con esa información. No existe una fórmula para pi de x, pero sí existe esta relación. Bien. Perfecto, entonces, ahora, como les dije, vamos a ver teorías sin demostraciones y justamente es lo que viene a continuación. Vamos a hablar sobre la función parte entera. Necesitamos conocer esta función para la teoría que viene más adelante. Y la relevancia en sí no es la función parte entera. La relevancia son las congruencias que tenemos que estudiar más adelante. Así que aquí no nos vamos a detener mucho y tampoco va a ser evaluado, ¿ya? Función, o sea, no va a ser evaluado en el sentido de que yo no les voy a pedir ejercicio ni demostraciones de función parte entera, pero sí deben conocer lo que es la función parte entera. Mejor aclarar eso. Bien, la definición no es difícil y quizá más de uno de ustedes ha escuchado y conoce esta función. Se define en general para un número real x. Sea x un número real, entonces se sabe que existe un único número entero que denotaremos por así, de esta manera, un x entre corchetes, el cual satisface la siguiente desigualdad.
Bien, entonces esto es lo que va a caracterizar ese numerito. Esta es desigualdad estricta, la segunda desigualdad es estricta, no se olvide. Esto parece una T, pero es un signo más, vamos a arreglarlo. Así. Es decir, X entre corchetes es un número entero, es único, de tal forma que ese numerito es menor o igual al X inicial, y este X a su vez es estrictamente menor a este entero más 1. Bien, existe esa acotación para él. Y resulta que este numerito es llamado parte entera de X. Bien, pero lo que no dice el libro es que, ¿qué dice la sección? Dice función parte entera, pero jamás establece una función. Nosotros sí lo vamos a hacer. A este símbolo, dos corchetes, lo vamos a entender como una función que va de los reales a los enteros, donde a cada X le hace corresponder este número entero, su parte entera. ¿Bien? Bien, para ilustrar un poco veamos algunos ejemplos. Vamos a empezar de un ejemplo bien trivial, es decir, cuando el X es un número entero en sí, digamos el 7. Si X vale 7, ¿cuál creen que es la parte entera de 7? Vamos a 7. dibujar 7, ¿cierto? Estos son los reales, aquí está el 0, aquí los positivos, aquí los negativos. Y a mí me están hablando del 7. ¿Cuál es el entero que anterior al 7, que es menor o igual a 7? El 7, claro. Aquí no, es por eso es trivial, no hay mucho que pensar, no hay mucho que decir. Vamos a ver algo más interesante. Digamos X que sea un medio, o lo que es igual a 0,5. Eso está por aquí, ¿cierto? Si esto es 1, bueno, mi escala aquí está un poco extraña, pero digamos que aquí está el 0,5. ¿Cuál es la parte entera que satisface esa desigualdad que vimos? Ustedes díganme, ¿cuál creen que es? Parte entera de 0,5. Recuerden que debe satisfacer esto. Esto es desigualdad estricta. Y aquí es mayor o igual a la parte entera. Eso debe satisfacer. ¿Cuál le darían a ustedes como valor a la parte entera de 0,5? ¿Cuál es el entero más próximo a 0,5 por la izquierda? 0. El 0, ¿cierto? Ese es un muy buen candidato. Veamos si satisface esta desigualdad. 0,5 obviamente es mayor o igual a 0 y es estrictamente menor a 0 más 1, que es 1. Así que está bien. Con esa misma idea, vamos a ver otro ejemplito. X que sea, a ver, 3 medios. Entonces vamos a graficar. Aquí está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces me está tomando 3 medios. Todo esto. Justo aquí está X. Y me va a preguntar, obviamente, cuál es la parte entera de 3 medios. Y yo les digo, ¿cuál es el entero que está más próximo al X por la izquierda? 1. El 1, ¿cierto?
Y claro, va a satisfacer que 3 medios es mayor o igual a 1 y es estrictamente menor a, vamos a borrar aquí, a la parte entera que es 1 más 1, o sea 2. Y claro, se cumple, ¿cierto? Bien, entonces, para cualquier x real, nosotros siempre pensemos eso. Aquí está el x y voy a buscar el entero que esté más próximo al x por la izquierda. Recuerden que el x pudiera ser negativo igual. Yo he dado ejemplos de puro positivos por comodidad nomás. Pero ustedes se pueden dar ejemplos de x negativos. Por ejemplo, menos raíz de 2. ¿Cuál será el entero más próximo a menos raíz de 2? Entonces, eso les dejo como tarea ir investigando ahí cómo se comporta. Pero la idea general creo que se entiende. Fijo el x, busco el entero más próximo al x por el lado izquierdo. Esa va a ser la parte entera. Bien, esta función tiene propiedades. 10 propiedades. Que las vamos a escribir cada una de ellas. Y no las vamos a demostrar. Ustedes las van a escribir como en una tablita y las van a tener siempre a mano, porque en algún momento yo les voy a decir, cuando esté demostrando algo, viene un ejercicio, esto por las propiedades de la función parte entera se cumple esto. Entonces ustedes tienen que buscar este listado de propiedades. Bien. Si bien no vamos a demostrar, les voy a animar a ustedes a que cada una de estas propiedades la trate de comprender, visualizar, con ejemplos particulares, no sé, pero traten de digerir un poquito lo que afirma cada una de estas propiedades. Por ejemplo, la primera dice, x menos 1 siempre va a ser menor o igual a la parte entera de x y esta menor o igual a x. Bien. Entonces, ¿cómo yo podré verificar esto o se cumplirá siempre? Les dejo esa tarea. 2, dice, si m es un número entero, tal que, vamos a poner esta flechita torcida que denota tal que, m es menor o igual a x, entonces podemos estar seguros de que m es menor o igual a la parte entera de x. Esta propiedad la voy a subrayar porque es súper importante teóricamente. Esta propiedad me está garantizando que la parte entera de x es el, ¿cómo decir? Es el mayor entero por el lado izquierdo que cumple la propiedad. O sea, es como una cota inferior para x, una cota inferior entera para x. Y si bien hay muchos enteros que cumplen, que por ejemplo, si el x es un medio, el menos 1 es un entero y es menor o igual a un medio. El menos 2 es un entero y es menor o igual a un medio. Pero la parte entera busca el más cercano al x, ¿cierto? Que en este caso ustedes me dijeron es el 0. Entonces, la propiedad 2 establece en símbolos matemáticamente justamente eso. 3. Déjame poner con negro. Propiedad 3 dice, si m es un entero, tal que m es mayor estrictamente que x, ¿qué pasará entonces con la parte entera? Dice, entonces m es estrictamente mayor a la parte entera de x más 1. 4. Si x es menor o igual a y, entonces parte entera de x es menor o igual a la parte entera de y. De hecho, esta va a ser una de las propiedades que más vamos a usar más adelante, claro. 5. Si n es un entero y x es igual a n más z, donde z es mayor o igual a 0, vamos a abrir un espacio aquí, y menor estrictamente que 1,
Entonces la parte entera de X obviamente va a ser N. ¿Cierto? En otras palabras, si X es un entero, o sea, X es de la forma, digamos, 8 más un numerito menor a 1, o sea, un medio, un octavo, un pedacito más, entonces la parte entera va a ser 8. O sea, me quedo, es como redondear, ¿me entienden? Eso es lo que establece la propiedad 5. 6 dice, para todo n entero se cumple lo siguiente. X más n, o sea, parte entera de X más n es igual. Parte entera de X más n. Como el n es entero, entonces puede salir, entre comillas, de la función parte entera. Bien, propiedad 7. Hay una desigualdad importante aquí. Dice, parte entera de X más parte entera de Y es menor o igual a la parte entera de X más Y, y esto a su vez es menor o igual a la parte entera de X más parte entera de Y más 1. Y esto se cumple para todo X y real. 8. ¿Qué pasará si yo sumo la parte entera de X más la parte entera de menos X? Bien, claramente, si el X fuera entero, la parte entera de X es X y la parte entera de menos X es menos X. Y esa suma me daría 0. Pero si X no es entero, lo que voy a obtener es menos 1. Eso me dice la propiedad 8. Y la 9 dice, si tú tienes que A es igual a B por Q más R, donde R está acotado de esta forma, o sea, esto les recuerda al algoritmo de la división, imagino. Entonces, y de hecho se demuestra con ese algoritmo. A sobre B, o sea, A sobre B no es un entero, pero es real, ¿cierto? La parte entera de este cociente es justamente el Q. Y finalmente la propiedad 10 dice, para todo entero positivo, tenemos que la parte entera de X entre N es igual a la parte entera de la parte entera de X entre N. Eso es lo que dice, donde X es real. Bien, entonces tenemos todas estas propiedades de la función parte entera. Eso es todo lo que necesitamos saber de esta función. Bien, entonces vamos a darlo por avanzado. Repito, solamente tienen que saber esto y nada más. No vamos a detenernos. Y vamos a pasar ahora a la siguiente sección. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí antes de avanzar? De momento no, profe. Ya. Funciones, número y suma de divisores. Bien, ya estamos casi entrando al terreno interesante de este curso, pero nos falta hablar de estas funciones. Hasta esta parte se asume que el estudiante ya se sabe las propiedades básicas de divisibilidad, sabe lo que significa el máximo común divisor y sus equivalencias, sabe lo que significa el mínimo común múltiplo y en especial cómo se trabaja con el máximo común divisor, cómo se lo ha definido con el conjunto de divisores y todo eso. Sabe el teorema del algoritmo de la división, etcétera. Todo eso. Y ahora
el libro propone estudiar dos funciones que son muy fáciles de entender. Dice, definiremos o definimos una función que la denotamos con tau, que tiene como dominio z más, codominio z más. Y una función sigma de la misma forma. Bien, ¿cómo están definidos? Aquí viene la parte interesante. Tau de n es igual al número de divisores positivos de n. Enseguida vamos a ver ejemplos para que se entienda mejor. Sigma de n es el número no, es la suma de los divisores positivos de n. Ojo aquí con esta parte, divisores positivos. Porque, por ejemplo, si yo tengo el número 2 y me olvido de que sigma es la suma de los divisores positivos, y yo los sumo todos, la suma me va a dar 0, ¿cierto? Siempre me va a dar 0 para todo n, si es que me olvido de esta restricción. Bien, entonces veamos ejemplos para entender mejor a estas funciones. Vamos a ver uno sencillito. Empecemos por el sigma. Sigma de 5. Bueno, según la definición, tengo que sumar todos los divisores positivos de 5. ¿Me pueden decir cuáles son los divisores positivos de 5? El 1. ¿Ya? ¿Cuál El más? 1 y el propio 5. Eso, porque resulta que el 5 es primo, ¿cierto? Entonces, si lo sumo, el resultado me da 6. Y ya calculé el sigma, pero el tau me dice, el tau de 5 no es la suma, es la cantidad de divisores positivos. ¿Cuántos hay? 1 y 5 son 2. Y así se calcula. Vamos a calcular para un número que no sea primo, el 10. Sigma de 10. Entonces voy a escribir todos los divisores positivos de 10 y los voy a sumar. Empiezo por el 1. 1 más 2 más 5 más 10. No hay más. Y si yo sumo esto me da 18. Entonces sigma de 10 es 18. En cambio el tau de 10, tengo que contar cuántos divisores hay. Entonces yo cuento, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3, 4 divisores. Tau sería 4. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplito. Creo que se entendió la idea, ¿cierto? Pero vamos a hacer lo mismo con el número 20. Fíjense lo que vamos a hacer. Si n es igual a 20, claro, ahí ustedes pueden contar los divisores. 1, 2, 5. Pero quiero que hagamos algo distinto. Vamos a descomponer en factores primos el número 20. ¿Cuál sería su descomposición en factores primos? ¿Me ayudan con eso, por favor? 2 al cuadrado por 5. ¿Así está bien? Sí, ¿cierto? Esa es la descomposición en factores primos. Y resulta que para calcular sigma, yo lo que voy a hacer es esto. Sigma de n, en este caso, lo voy a ver. ¿Cuáles serían los divisores? Voy a jugar con las potencias de estos dos primos, del 2 y del 5. Por ejemplo, voy a escribir 2 por 5, pero voy a empezar de la potencia 0 de 2, luego de 1, hasta la máxima que aparece en la descomposición, 2 al cuadrado por 5. Y voy a hacer lo mismo
voy a poner más. Pero ahora voy a, si se fijan, el 5, el que está multiplicando a esta variación de potencias de 2, tiene potencia 1. Voy a hacer exactamente lo mismo con 5 con potencia 0. O sea, voy a tener esto, 2 a la 1, 5 con potencia 0, más 2 al cuadrado por 5 con potencia 0. Estoy tratando de buscar un patrón y yo les voy a preguntar ahora a ustedes. Todos estos numeritos que me resultan aquí, ¿serán todos los divisores de 20? O sea, al jugar con estas potencias, ¿habré encontrado realmente todos los posibles divisores de 20? ¿Está bien? ¿Me pueden ayudar a verificar? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿cierto? O sea, yo podría haber trabajado como en los ejemplos anteriores, dando los Profe, divisores desde el 1, pero quise jugar con las potencias. Dígame. eso no se puede ver como que como son 3 números, 3 factorias son 6, así que me van a dar 6 divisiones, 6 divisores. Sí, más o menos por ahí va. Muy Ya, bien, ok. está muy bien esa idea. Entonces, ¿por qué estoy complicándome la vida, pudieran decir algunos, jugando con estas potencias de la descomposición prima? Si tranquilamente yo pudiera haber listado los divisores de 20, ¿cierto? Empezar con el 1, el 2, el 5, el 10, etcétera. Bueno, lo que pasa es que después me pueden pedir calcular sigma de cualquier otro número muy grande, y si yo tuviera su descomposición en factores primos, pudiera hacer lo mismo que estoy haciendo con este ejemplo. Bien, esa es la técnica que estoy tratando de desarrollar. Entonces, claro, si yo calculo cada uno de estos sumandos como números, lo que tendría es 2 a la 0 por 5, eso es 5, más aquí tendría 10, aquí tengo el 20, ¿cierto? Más 1, más 2, más 4. Eso es lo que tendría si calculo esa potencia. Y el tau de n, ¿cómo lo podré calcular sin necesidad de contar los sumandos así? Porque yo sé que en este ejemplo en particular yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí su compañero dio una idea de cómo hacerlo. Aquí tendría 6. Pero ese 6, ¿cómo lo determino? Quizá como las posibles combinaciones de potencias de estos numeritos, no sé. Entonces, para determinar este 6, el libro nos va a dar una sugerencia, ¿ya? De hecho, el libro nos dice, para determinar esa cantidad, tienen que considerar justamente las posibles combinaciones de potencias de esa factorización en factores primos. Quizá no me entienden, vamos a enunciar el teorema mejor. Yo sé que a veces hablando no se capta la idea. El teorema dice, si tú tienes un n que tiene su descomposición en factores primos, de esta forma, donde además las potencias de los p sub i no pueden ser 0, tienen que ser mínimo 1. O sea, aquí me está diciendo que no puede haber primos con potencia 0 en su descomposición, ¿ya? Eso es lo que nos ha pasado con el ejemplo del 20, el ejemplo anterior. Nosotros vimos 20 como 2 al cuadrado por 5, sin potencia 0. Yo no les dije 20 es igual a 2 al cuadrado por 5 por 7 a la 0. No, no. Todas las potencias, los primos, positivas. Si yo tengo esto, me dice el teorema, entonces puedes calcular el número de divisores positivos de n, o sea, el tau de n, con esta fórmula. Y puedes calcular el sigma de n con esta fórmula. Hasta acá. De
esto. P sub I. La demostración, ¿me escuchan, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Que me salió un cartelito aquí que mi conexión está inestable. Puede ser que se corte en cualquier momento. De todas formas, estamos acabando la clase, ¿ya? La demostración de este teorema, por lo menos a mí me parece súper ingeniosa, muy bonita, muy elegante. Les voy a comentar a grandes rasgos cómo está visualizando el autor para dar una demostración tan corta y tan limpia, o sea, sin duda, sin mucho truco, así que suma esto, resta esto, no, es súper limpia la demostración. Dice, por hipótesis, el n que estás tomando tiene esta descomposición, la vamos a escribir así. La vamos a escribir como se dice por extensión. Bien. Y además, sabemos que cualquier divisor, entonces, recordemos, vamos a poner en azul. Recordemos que, recuerden que el tau cuenta la cantidad de divisores positivos de n. Pero si yo digo que D es un divisor de n, esto se cumple si solamente si, ¿se acuerdan? Si D es igual a P sub 1, D sub 1, por P sub 2, D sub 2. Este es el primer teorema de la sección anterior. Por P sub K, D sub K, donde aquí está la condición de los Ds. Es decir, cada divisor de este n tiene o es de la forma producto de los P, de esos primos, donde las potencias van variando, lo mismo que nos pasaba en el ejemplo. El D1 varía de 0 hasta N1. El D2 puede variar ¿de dónde a dónde? ¿Me pueden decir a ver si me están siguiendo? Ya sé que el D1 varía de 0, 1 hasta el N sub 1. ¿Y el D2? Hasta el N2. Eso, muy bien. 0, 1 hasta el N sub 2. No puede ser más grande que el N sub 2, porque si es más grande, ya no se cumple esto, que D divide a N. Etcétera. Para el D sub K tendría que D sub K puede valer 0, 1 hasta el N sub K. Entonces, este es un problema combinatorio. Chiquillos, voy a tener que suspender la clase. Me falta 5 minutos porque están haciendo una instalación aquí un vecino, ¿ya? Les dejo pensando de todas maneras. Este es un problema combinatorio. Si D sub 1 yo lo puedo escoger de esa manera, o sea, de 0, 1, N1, ¿cuántos números tengo aquí? ¿Cuántos números hay aquí? ¿De cuántas formas puedo escoger de uno? Piensen, o sea, ¿de cuántas formas escojo de uno? D1 puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, hasta N1. ¿Cuántos tengo ahí? ¿Cuántas posibilidades para D1? ¿Será que hay N1 posibilidades? ¿Estará bien eso? Profe, ¿habrá NK posibilidades? Pero solo para el D1. Concéntrate en el D1, D sub 1. Porque aquí no hay K, estoy hablando D sub 1 puede asumir el valor 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta N sub 1. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para D sub 1? Infinita. No. Voy a escribir aquí. D sub 1 puede valer 0, puede valer 1. Voy a aprovechar que no está el taladro todavía. Puede ser 2, puede ser 3, etcétera. Pero lo máximo que puede valer es N sub 1.
Entonces, ¿cuántas posibilidades para D1 tengo? Una sola. No, tengo muchas. Mira, N1 más 1. eso. Porque aquí está numerado. Aquí tengo una manera, dos maneras, tres maneras de escoger de uno. N1, pero aquí está el 0. Entonces esta es mi opción N1 más 1. O sea, tendría, en otras palabras, existe N1 más 1 formas de escoger D sub 1. Aquellos que todavía, pucha, no cacho, no entiendo, hagan un ejemplo particular hasta que lo entiendan, pero no se queden tranquilos hasta entenderlo. Lo mismo va a pasar con el D sub 2. Existe N sub 2 más 1 formas de escoger D sub 2. ¿Bien? ¿Y qué creen que va a pasar con el D sub 3? ¿Cuántas formas va a existir para el D sub 3? ¿Quién me De la misma ayuda? manera. Eso, N3 más 1. eso, muy bien. Formas. Lo mismo, ¿cierto? De escoger de 3. Y así sucesivamente hasta el último. Existe N sub K más 1 formas de escoger D sub K. Entonces, si cada uno de estos números, y este es un problema totalmente combinatorio ya, si tengo esas posibilidades para las potencias de estos primos, ¿de cuántas formas yo puedo formar el D, que se supone que es producto de esos primos? Bien. Entonces, la teoría básica de combinatoria me dice, luego, vamos a escribir con negro, existe, hay que multiplicar, eso dice la teoría de combinatoria. Como es una combinación de números que escogemos, sería N1 más 1 por N2 más 1. Hay que multiplicarlo. NK más 1. Formas de formar. No voy a poner D, voy a poner divisores positivos de N. Bien, y eso significa que tau de N es igual a eso. N1 más 1 por N2 más 1, etcétera, NK más 1. O si queremos escribirlo como productoria, lo escribimos. Y es justo lo que me decía el teorema. Entonces, esta para mí es una demostración, pero impecable. Eso sí, requiere del mínimo conocimiento de combinatoria. Y esto es lo mismo, este problema es equivalente a decir, no sé, pues tienes un estante de 4 pisos, en el primer piso solo puedes poner libros y tienes, no sé, pues 15 libros. En el segundo piso solo puedes poner peluches y tienes 5 peluches. Y así. Entonces, déjenme graficar un poquito este ejemplo que les estoy dando, para que me entiendan mejor. Tengo un estante, bueno, no lo hagamos tan grande, de 3 pisos. Aquí solo puedes poner libros. Aquí solo puedes poner peluches. Y aquí solo puedes poner, no sé, comida. Pero resulta que tienes 15 libros, 5 peluches y 7 elementos que son comestibles. Pero tienes los libros, los peluches, la comida, todo revuelto. ¿Ya? ¿De cuántas formas puedes ordenar todas estas cosas en este estante? Entonces la respuesta es, como no importa el orden de cómo acomodes, tus libros no están enumerados, los peluches tampoco, y tampoco la comida. Entonces la respuesta va a ser 15 por 5 por 7. Esa va a ser la cantidad de formas en las que tú puedes organizar este estante. Entonces viene de ese principio básico de combinatoria. Aquí no tenemos estantes, ¿cierto? Pero sí teníamos opciones de cómo escoger las potencias de P1.
tenía una cantidad finita, N1 más 1, de cómo escoger las potencias de P sub 2, etc. Y en sí, de cuántas formas yo puedo escoger ese producto. Simplemente hay que multiplicar la cantidad de opciones que tenemos. Ya, chiquillos, me queda pendiente la demostración de la fórmula del sigma. Lo voy a hacer mañana porque de seguro van a empezar con el taladro por aquí. Y también ya estamos en la hora. Déjenme dejar de grabar.